Perfecto, cuando digas, seguimos. Ahí estamos. Bien, perfecto. Como dije recién, ahí está. Una vez que ya definimos el envase en el cual vamos a fermentar, ¿sí? Vamos a incubar. El incubado básicamente es la operación en donde tenemos que transportar la uva da descobajada o despalillada y molida al recipiente donde va a fermentar posteriormente, ¿sí? Una vez que logramos el incubado, generalmente se produce de forma natural una separación de las fases, ¿sí? La fase sólida y la fase líquida, ¿sí? Con lo cual, durante todo el proceso de fermentaciones, lo que nosotros tenemos que lograr es que esas fases estén en permanente contacto. Recordemos que el mosto, o el jugo de uva, es básicamente agua, azúcar y ácidos. El resto de los componentes, o el 50% de los componentes que hacen al vino, se encuentran en la parte sólida. Básicamente en el odejo y también en la semilla en menor cantidad. O sea, nosotros necesitamos realizar una extracción, ¿sí? De ahí las operaciones que vamos a mencionar posteriormente. Bien. Cuando se forma o se separan las fases, los odejos generalmente flotan, una diferencia de densidad y por desprendimiento posterior que se da en la fermentación de gas carbónico, ¿sí? Esa masa de odejos, acá le decimos la torta de odejos, se denomina sombrero, ¿sí? Cuando nosotros decimos hay que mojar el sombrero, nos referimos a que hay que mojar toda la masa de odejos que está flotando por encima de la pileta o del tanque. Bien, una vez que nosotros incubamos, generalmente, y dependiendo del año, como les dije, es necesario hacer correcciones, ¿sí? Principalmente se da la corrección de la acidez. Muy rara vez, acá en el Valle de Uco, porque el clima que tenemos nos permite tener tenores de acidez generalmente dentro de los valores normales o necesarios para poder vinificar. No así en la zona este de la provincia de Mendoza, ni hablar San Juan y el norte del país, donde se obtienen vinos con muy poca acidez debido a la combustión propia de las altas temperaturas y de la evapotranspiración que realiza la planta durante el proceso de madurez, ¿no es cierto? Bien, como dije, la corrección de la acidez generalmente se hace principalmente con ácido tartárico. El ácido tartárico es el principal ácido, o el que se encuentra en mayor cantidad en la uva. Con ácido cítrico en menos proporción, y con ácido málico en mucho menos proporción, ¿sí? Generalmente se hace la corrección con tartárico, y algunos arriesgan o se juegan con la combinación de los tres. Pero digo, la mayor cantidad de ácido a utilizar va a ser el ácido tartárico, ¿sí? ¿Por qué corregir la acidez? Justamente para modificar el pH. Cuando la uva está próximo al punto de madurez, cuando la uva, hago una mención, la uva está verde y una concentración de ácidos muy alta, azúcar muy baja. Durante el proceso de maduración se invierten las cantidades o las concentraciones, o sea, vamos a ir acumulando, ganando o concentrando azúcar, y la acidez va a ir disminuyendo, ¿sí? Generalmente los valores de acidez de una uva verde rondan entre los 25 y 30 gramos por litro de ácido, para que tengan una idea. Y en el momento de la madurez ronda entre los 5 y 7 gramos, ¿sí? Son los valores normales. Cuando tenemos una acidez muy baja, tenemos un pH elevado. El pH generalmente cuando está elevado ronda el pH 4, que es un valor óptimo para el desarrollo de bacterias, que son nuestras enemigas. Con lo cual es necesario corregir la acidez, o sea, aumentar la acidez para disminuir el pH. Siempre los valores de pH preferimos que se manejen entre
dependiendo del tipo de vino, si es vino blanco o vino tinto, pero entre 3,20 y 3,7 o 3,8 cuanto mucho. Bien, ¿por qué es necesario corregir? Justamente para obtener una buena fermentación, ¿sí? Una fermentación sana, mejorar el poder antiséptico del anhídrido sulfuroso. Recuerden que durante todo el proceso de elaboración del vino usamos el anhídrido sulfuroso por sus diferentes funciones, ¿no es cierto? Antiséptico y antioxidante sobre todo, ¿sí? Y mejorar la conservación del vino terminado. O sea, un vino con una acidez y un pH óptimo tiene una capacidad de guarda muy prolongada, sumado a otros componentes que son necesarios tener, ¿sí? Sobre todo una carga polifenólica importante. Es decir, que el vino tenga estructura para soportar la guarda. No todos los vinos son aptos para resistir una guarda, ¿sí? De ahí la clasificación de los vinos de consumo anual, o vinos de guarda, o vinos reserva, o vinos gran reserva, ¿sí? Bien, ¿cuándo y cuánto debo agregar? ¿Sí? Lo más conveniente, como dije recién, es corregir todo previo al inicio de la fermentación. Y la corrección de la acidez generalmente se lleva a una concentración entre 6 y 7 gramos por litro, expresado en ácido tartárico, como dije recién, y el pH entre 3,2 y 3,3 cuando hablamos de vinos blancos y vinos rosados, y 3,6 y 3,7 cuando hablamos de vinos tintos. Bien, una vez que incubamos, hicimos la corrección o no, viene esta operación que se llama el preparado de pie de cuba. ¿Sí? Que es básicamente el pie de cuba, es el agregado del caldo de cultivo para dar inicio a la fermentación. ¿Sí? Tenemos dos tipos de pie de cuba. El primero, que es el del tipo comercial, el LSA significa levadura seca activa, son levaduras del género Saccharomyces cerevisiae, y después tenemos el pie de cuba tradicional, que es el que nosotros buscamos inducir con la flora autóctona de los microorganismos que vienen adheridos en la uva desde el viñedo. Eso es lo que les comentaba hace un rato, haciendo referencia a la pruina, esa capa cerosa que envuelve la uva, ¿sí? Digo, son los dos métodos. La levadura seca activa, que es de uso comercial, es de muy fácil preparación, o sea, es como la levadura que usamos para preparar la masa para pizza o la masa para el pan. La receta es la misma, ya viene deshidratada, tenemos que hidratarla con agua a una temperatura entre 37 y 38 grados, la misma que la temperatura corporal. Si la temperatura es menor, le da frío, como a nosotros, y si es mayor, se quema, como a nosotros. Así que el requerimiento de temperatura es el mismo que el nuestro, 37-38 grados, y tenemos que darle un sustrato. O sea, una vez que se hidrató, entendiendo que está deshidratada, está inactiva, se hidrata y hay que darle sustrato. ¿Ese sustrato qué es? El mismo azúcar que contiene el mosto. Activamos esa levadura en un pequeño recipiente, y después, una vez que logramos que ya toda la levadura esté en plena actividad fermentativa, que nos vamos a dar cuenta primero porque logramos la disolución total de la levadura, o sea, no quedan grumos formados, y segundo, hay mucha actividad fermentativa, o sea, mucho desprendimiento de gas carbónico y de espuma, ¿sí? Y el ruido, o sea, simula un líquido en ebullición, en hervor. Una vez que logramos que toda la levadura esté activa, la incorporamos al volumen total a fermentar. Pero ahí tenemos que tener un cuidado fundamental, o sea, el diferencial de temperatura entre el pie de cuba y el tanque a sembrar, ¿sí? Ese diferencial de temperatura tiene que ser igual o menor a 10 grados. Es decir, como les dije recién, las levaduras yo las hidrato a 37-38 grados. Una vez que empieza a activar, recordemos que la fermentación es una reacción exotérmica, o sea, produce calor, siempre va a tender a aumentar la temperatura, ¿sí? Para poder agregar ese pie de cuba al tanque a fermentar, tengo que ir controlando la temperatura y lo que se conoce como aclimatar las levaduras.
¿qué es lo que hago? Es ir agregando mosto paulatinamente a ese pie de cuba, logrando que baje la temperatura, y cuando el diferencial entre el pie de cuba y el tanque es igual o menor a 10 grados, agrego las levaduras. O sea, tengo que evitar el shock térmico, ¿sí? Es como nosotros, estamos calentitos a 37, 38 grados, y nos tiran a una pileta a 20 grados, y nos va a dar frío, nos vamos a resentir un momento, y después empezaremos de a poquito a trabajar. Bueno, la levadura es lo mismo. Si hay un shock térmico, generalmente tenemos mortalidad de levaduras, con lo cual nosotros tenemos que prever una cantidad de levaduras de acuerdo al volumen, vuelvo a repetir, a fermentar. Y digo, lo más importante, o sea, las levaduras tienen un costo, y si pierdo levaduras, estoy perdiendo plata, ¿sí? Ese es el método de pie de cuba con levadura seca activa. Después, el pie de cuba o el método tradicional al cual hacía mención es muy similar, como les dije hace un momento. Cuando se dan las condiciones y tenemos el microorganismo, el medio y el sustrato, se va a producir la fermentación. ¿Cómo logro el pie de cuba tradicional? Yo elijo de la parcela que voy a cosechar, ¿sí? 3 días antes saco una proporción de uva, la cual someto al mismo procedimiento, o sea, cosecha manual, despalillado, incubado, corrección, y acondiciono la temperatura, entre 15 y 20 grados. Espontáneamente la fermentación va a dar inicio, ¿sí? Vuelvo a repetir, 2 o 3 días antes de realizar la cosecha de todo el volumen de uva de la parcela. ¿Qué es lo que logro de esta manera? Tener una microvinificación anticipada, o un caldo de cultivo, mejor dicho, para que yo a los 3 días voy a cosechar, voy a despalillar, voy a moler, voy a incubar, voy a corregir, controlo temperatura, y voy a sembrar ya el recipiente con ese caldo de cultivo ya en plena actividad. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. Desde lo operativo, pero también hay una realidad. Las levaduras comerciales, yo tengo certeza de qué tipo de levadura estoy agregando, y es como todo, digo, levaduras comerciales tenés un montón de tipos, y cada una puede atribuir alguna característica en particular al vino, ¿sí? Tenemos levaduras que están destinadas para tal o cual variedad, o que manifiestan tales o cuales características organolépticas, que ahí hace la diferencia. Y sé que es una sola especie de levadura la que estoy incorporando. En cambio, las levaduras indígenas, ¿sí? O autóctonas, como comentaba recién, no es solamente un tipo de levadura el que interviene durante el proceso fermentativo, sino se calcula que son entre 5 y 7 tipos de levadura. Arranca una levadura que resiste hasta 2 grados de alcohol, sigue otra que resiste hasta 4, y así, ¿sí? Pero bueno, son diferentes alternativas al momento de decidir, y riesgos que correr, digo, al momento de decidir el tipo de fermentación que vamos a realizar. Bien, una vez que ya incorporamos el pie de cuba, cualquiera sea el tipo que hayamos optado, se da inicio a la fermentación. O sea, se entiende como fermentación el proceso mediante el cual las levaduras transforman el azúcar de la uva en alcohol etílico con desprendimiento de gas carbónico, ¿sí? Es un proceso complejo en el cual se producen además otros cambios y otras transformaciones que por supuesto van a influir sobre la calidad del producto final, ¿sí? Durante el proceso de fermentación se desprende calor, ¿sí? Y la temperatura, pues, como dije recién, una reacción exotérmica, tiende a aumentar. Una gran diferencia en lo que es en cuanto a la vinificación de vinos tintos y vinos blancos es que en el caso del vino blanco se fermenta sin los bolejos, ¿sí? Porque el vino blanco es blanco, se cosecha la uva, se muele, se prensa y se fermenta solamente el mosto. En cambio, el vino tinto, si nosotros cosechamos, desparellamos, molemos y prensamos, vamos a obtener un vino blanco. Necesitamos que esté en contacto durante todo el proceso fermentativo con el odejo para extraer el color. ¿Se entiende? Bien, por eso es necesario que fermente con los odejos, ¿sí?
La fermentación se divide en dos fases muy marcadas, ¿sí? La primera como fase primaria o tumultuosa, y la segunda como fermentación secundaria o lenta, ¿sí? Que es la fermentación maloláctica y llevada a cabo por otro tipo de microorganismos. Bien. La fermentación primaria o tumultuosa, como dije recién, es la que tiene lugar desde el comienzo de la fermentación hasta que ya se haya consumido la mayor parte de azúcar en el mosto y se haya transformado en alcohol. Se caracteriza por un movimiento enérgico, perdón. Si nosotros vemos un envase o una vasija en plena fermentación alcohólica, vamos a ver que tiene el líquido en constante movimiento con desprendimiento de burbujas y gas carbónico, por supuesto, ¿sí? Que se asemeja a un recipiente en ebullición. El lugar a fermentar debe ser limpio y fresco. Siempre hago un paréntesis en esto que no lo mencioné al final, pero como regla general, el vino es higiene, ¿sí? Podemos elaborar a escala industrial, a escala artesanal o a escala casera para comercializar o para autoconsumo, pero siempre, siempre tiene que primar la higiene por sobre todo. Recordemos que el vino es un producto alimenticio, ¿sí? Bueno, cierro paréntesis, sigamos. Se debe realizar en esta etapa, o no, puede ser antes, el agregado de metabisulfito de potasio, ¿sí? El metabisulfito de potasio es una sal en la cual cuando se hidrata libera anhídrido sulfuroso, que es el componente que utilizamos como antioxidante y antiséptico, ¿sí? Generalmente se deben agregar nutrientes. El más común es el fosfato de amonio, a razón de 10 gramos por hectolitro, ¿sí? En 2 o 3 fracciones a demanda, ¿sí? O sea, durante todo el proceso fermentativo necesitamos agregar, de ser necesario, nutrientes a base de fosfato de amonio en 2 o 3 etapas, ¿sí? Pero un máximo de no más de 10 gramos por litro. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta la demanda o la necesidad de incorporar nutrientes? Ese es el análisis y el seguimiento organoléptico que tenemos que hacer diariamente durante el proceso de fermentación, ¿sí? Si vemos, sumado a mediciones físicas de densidad y temperatura, también el análisis organoléptico es fundamental. Si vemos que la fermentación arranca con una cinética importante y después empieza a ralentizarse o a hacerse más lenta y acusa en la nariz aromas extraños, generalmente defectuosos, a causa de la producción de ácido sulfídrico, que nosotros le decimos en la jerga enológica, hay olor a huevo podrido, ¿sí? Eso es ácido sulfídrico, es un producto que la levadura produce cuando se estresa y tiene deficiencia nutricional. Bueno, hay dos opciones. Primero, oxigenar rápidamente, airear y agregar nutrientes, ¿sí? Esa es una alarma que nos da para agregar el nutriente, ¿sí? Bueno, como regla general se debe probar todos los días el vino en fermentación. O sea, nosotros desde que incubamos hasta que termina el proceso de fermentación o hasta el expendio, mejor dicho, del producto, tenemos que probar el producto, ¿sí? Control de temperatura de fermentación, o sea, uno de los controles fundamentales durante el proceso de fermentación, ¿sí? Es un factor muy, muy importante. La temperatura no debe superar los 26 grados como regla general, ¿sí? En los vinos tintos, y en los vinos blancos el rango de temperatura tiene que ser entre los 15 y 20 grados, ¿sí? No más de esa temperatura. Por supuesto, si se exceden estos límites, se debe refrigerar. ¿Por qué la diferencia de temperaturas de fermentación en el vino blanco y en el vino tinto? Primero, el vino blanco tiene que, la temperatura de fermentación tiene que ser lo más baja posible, porque tenemos compuestos aromáticos, que es una de las características principales de todos los vinos, principalmente los vinos blancos, y recordemos que las moléculas de aromas, ¿sí?, son volátiles. A mayor temperatura se volatilizan y se pierden, ¿sí?
Si ustedes entran a una bodega en plena elaboración y sienten un olor a ananá, a durazno impresionante en la bodega, sí, es hermoso percibirlo, pero hay que llamarle la atención al enólogo y decirle, controlar la temperatura porque esos aromas se están perdiendo en realidad, y el objeto es preservarlos en el vino, ¿sí? En cambio, el vino tinto son vinos mucho más complejos, con lo cual se permite fermentar con temperaturas mucho mayores, y también esas temperaturas elevadas facilitan la extracción de los diferentes compuestos de los vinos. Generalmente durante el proceso de fermentación se permite un pico de temperatura, hablando siempre de vinos tintos, ¿no? Un pico máximo de temperatura de entre 30 y 31 grados, pero entiéndase como pico de temperatura, o sea, que no que esté todo un día mi tanque a 31 grados, ¿sí? Las altas temperaturas producen transformaciones indeseables en los componentes de la uva, ¿sí? Generalmente con características a vinos oxidados, con gustos de aromas a fruta cocida, ¿sí? Cuando nosotros percibimos un vino con aroma o gusto a fruta cocida, ese es un vino que está venteado u oxidado. Y generalmente, si nosotros no cuidamos la temperatura o no la controlamos, se puede producir la fermentación del azúcar en escasamente 24 horas, cuando lo general es que demora entre 7 y 10 días, y en algunos casos un poquito más. ¿Se entiende? Digo, si tenemos una fermentación acelerada, no vamos a lograr la extracción de los componentes que nosotros deseamos. Vuelvo a mencionar que en la fase fermentativa el control de temperatura es fundamental, haciendo referencia a lo que dije recién, para evitar la multiplicación desmesurada o desmedida de las levaduras, o sea, no tener una hipermultiplicación de biomasa que me fermente el tanque en 2 días. ¿Mm? Bien, ¿cómo controlar la temperatura? Uno de los mecanismos es el aireado del mosto, o sea, extraer el mosto y buscar algún tipo de mecanismo haciendo que aumentando la superficie de contacto entre el líquido con el aire, o sea, hacer el efecto radiador, digamos. Acá lo que nosotros hacemos es abrir la válvula del tanque, hacer caer el vino en un balde, y cuando rebalsa, ¿sí? Se forma la flor, digamos, rebalsa en toda la periferia del balde, aumentando la superficie de contacto entre el vino y el ambiente, que al ser fresco va a ayudar a que disminuya la temperatura, ¿sí? Y después devolvemos ese líquido por la parte superior, mojando siempre el sombrero, y recordemos que si no mantenemos el sombrero sumergido y, y no lo refrigeramos, la temperatura del sombrero siempre va a ser mayor a la del líquido. Al tener temperaturas mayores en el sombrero, corremos el riesgo de que se desarrollen bacterias que después sumergimos el sombrero y contaminamos todas las biomas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que evitar. Otro de los métodos es el enfriado de la vasija por fuera, en su exterior, usando trapos mojados, ¿sí? El cual tenemos que empapar con agua. Otro de los métodos es rociar agua, o sea, generar algún tipo de sistema que genere el efecto lluvia, digamos, que moje la superficie del tanque para refrigerar. Y lo más común a la escala nuestra es sumergir las botellas de PET con hielo, o sea, o agua congelada, dentro del recipiente, ¿sí? Algunos elaboradores han logrado adquirir equipos refrigerantes que con placas de intercambio la sumergen dentro del mosto, y así controlan la temperatura. Pero bueno, como verán, tenemos que usar el ingenio de adaptarlo a nuestra escala. ¿Mm? Bien. Controles durante la fermentación, como dije recién, es fundamental para llevar el control de la calidad y la sanidad, y sobre todo la conservabilidad, porque los vinos, todos los vinos tienen que, por lo menos, van a pasar un año en la bodega antes de salir al consumo, ¿sí? Con lo cual todos los días debemos controlar temperatura y IVOME, ¿sí? La temperatura, bueno, lo hacemos con el termómetro, ahí están los materiales,
la probeta en la cual vamos a sacar la muestra de mosto, y a la izquierda tenemos un densímetro o un mostímetro que lo que hacemos es medir la densidad. A medida que disminuya, o mejor dicho, avance la fermentación, va a ir disminuyendo la concentración de azúcar, con lo cual también va a ir disminuyendo la densidad del vino. Cuando la densidad llega a cero, generalmente decimos el vino ya está seco, o sea, terminó de fermentar. ¿Sí? Bien, y por supuesto, como dije recién, la copa para hacer el control organoléptico. Bien, operaciones de extracción, que son fundamentales en el proceso de elaboración de vinos tintos. ¿Sí? Como dije, durante la fermentación en los vinos tintos, el odejo y las otras partes sólidas se separan del líquido, ¿sí? Formando el sombrero. Los bazuqueos, entiéndase por bazuqueo o pisoneo, que usamos un pisón para pisar, o remontajes, que es tomar el líquido por la parte inferior, mediante una bomba se hace, y devolverlo por la parte superior, tienen por objeto refrigerar en primera instancia y mejorar la extracción de color, ¿sí? Para evitar la acetificación, ¿sí? O sea, o que se nos desarrollen bacterias que producen vinagre en el vino, y la contaminación del sombrero en su parte superior. Les dije, si se nos acetifica el sombrero, después lo sumergimos y contaminamos toda la biomasa. Generalmente la frecuencia de bazuqueos o remontajes son 2 o 3 por día al inicio de la fermentación, el primer tercio de la fermentación, y después al final terminamos con un bazuqueo. ¿Por qué tenemos mayor frecuencia al inicio? Al inicio nosotros tenemos que extraer la mayor cantidad del color que va a tener mi vino, el color final que va a tener mi vino, ¿sí? Durante el proceso o el avance de la fermentación, ya empieza a haber presencia de alcohol. Y comenté al principio que necesitábamos también, al momento de definir la cosecha o la madurez óptima, lograr una madurez fenólica, que va de la mano de la cantidad de materia colorante, o sea, de antocianos, que tiene mi uva, y de taninos, que es otro compuesto que acá empieza a jugar un papel importante. El tanino en el vino es el que le confiere la característica o la sensación de sequedad o astringencia o amargor, dependiendo de la madurez del tanino, ¿sí? Y es lo que le da la astringencia a los vinos, ¿sí? Cuando nosotros probamos un vino y te dicen que está muy áspero, está astringente, o está seco, o está como lija, generalmente te dicen, bueno, tiene una concentración de taninos importante, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que nosotros percibamos el efecto del tanino? El tanino lo que hace, cuando nos lo llevamos a la boca, siempre el tanino se va a combinar con las proteínas, neutralizándolas. En la saliva tenemos proteínas que al entrar en contacto con el tanino, la neutraliza y hace que pierda el efecto lubricante. Por eso se nos seca la boca. ¿Se entiende? Digo, ese es el efecto que produce el tanino al momento de probar el vino. El tanino es soluble en soluciones hidroalcohólicas, ¿sí? Por eso dije, la frecuencia de bazuqueos o remontajes va a disminuir hacia el final, porque ya hay presencia de alcohol. Si no disminuyo la frecuencia o la intensidad de bazuqueos, voy a lograr una super extracción de taninos y voy a tener vinos muy secantes o muy astringentes. Digo, esa gestión de las operaciones de extracción hay que controlarlas periódicamente, ¿sí? Durante el proceso fermentativo. Bien. Una vez que terminó de fermentar, ¿sí? mi vasija, viene otra operación que se conoce como descube. El descube básicamente consiste en separar el orujo del mosto vino cuando ya el grado Ome está próximo a cero, ¿sí? Generalmente esto se da a los 7 o 10 días, como les decía al principio, de iniciada la fermentación, ¿sí? Donde ya la mayor cantidad de azúcar ya se ha transformado en alcohol, ¿sí? Y la fermentación ahí es totalmente lenta y se ralentiza totalmente, ¿sí? Ahí
al ollejo y a las semillas, los empezamos a denominar como orujo. El orujo es el ollejo y la semilla ya, el ollejo y la semilla ya agotado, ¿sí? Bien. Generalmente en las elaboraciones de vinos artesanales se recomienda el descube cuando la densidad o el grado Gomet llega a 0. Se puede hacer una gestión de una maceración post-fermentativa prolongada, pero con esta precaución, digo, probar por lo menos 2 o 3 veces el vino por día, y cuando ya percibimos que la presencia de taninos ya es un poco exagerada o empieza a molestar, descubamos automáticamente, ¿sí? Digo, esa gestión también la tenemos que controlar, ¿sí? Ahí hace referencia a que la excesiva maceración en presencia de alcohol puede producir la extracción de compuestos indeseables de los orujos, que le otorga dureza, o sea, eso hace referencia a la astringencia en boca, y taninos astringentes. Y sobre todo, acá empieza a jugar un papel fundamental el orujo. Cuando sentimos olor a orujo en el vino, lo asociamos a los destilados, ¿sí? Digo, que generalmente no es muy agradable en un vino, ¿no? Si se quiere hacer más oraciones más prolongadas, no deje de consultar al enólogo. Eso es fundamental. Bien, una vez que realizamos el descube, o sea, separamos o extrajimos el mosto gota ya formado, y separamos el orujo, ese vino se trasvasa, ya exento del orujo, a otro recipiente donde va a terminar la fermentación. Ese vino que se extrae de forma por gravedad y de forma libre se denomina vino gota o vino flor, ¿sí? El vino que se extrae o drena libremente, ¿sí? Los orujos, por supuesto, quedan cargados con mosto vino, ¿sí? No quedan secos. Bueno, ahí entra a jugar otro proceso u otra operación que se llama prensado, ¿sí? Que es aplicar justamente presión sobre esos orujos. Acá el gráfico de la derecha corresponde a una prensa manual, y al momento de ir ajustando, eso tiene una palanca y se usan unos suplementos, o aplicamos presión a través de la rosca y empieza a liberar mosto. Ese mosto se denomina mosto prensa, ¿sí? Generalmente no se recomienda mezclar el mosto prensa con el mosto flor, o vino prensa con el vino flor. Sí, generalmente el vino de prensa va a ser un vino que tiene mucho menos acidez, va a tener un poco de características o gustos a orujos, ¿sí? Y sobre todo, digo, va a tener menos acidez, son vinos más insípidos y no tienen muy buenas características. Así que lo recomendable es llevarlos por separado, después al final los probamos, y si vemos que en el corte o en la mezcla el vino flor no pierde muchos atributos o características, se puede cortar, ¿sí? Bien. Por supuesto, el vino prensa va a tener muchísima cantidad de sólidos en suspensión, o borras, ¿sí? Eh, y eso al estar en contacto con el orujo por tiempos prolongados, generalmente le confieren gustos herbáceos. Así que es recomendable, digo, manejar o gestionar el vino flor por un lado y el vino prensa por otro. Bien, segunda fermentación, fermentación secundaria o fermentación lenta, ¿sí? Esta es la otra etapa bien marcada de la fermentación durante el proceso de elaboración del vino, ¿sí? Ahí ven las siglas FML, en esta etapa se lleva a cabo la fermentación maloláctica, ¿sí? Como dijimos, la fermentación alcohólica es llevada a cabo por microorganismos, por supuesto. ¿Qué tipo de microorganismos? Hongos. ¿Cuáles? Las levaduras. En esta etapa de la fermentación maloláctica es producida por un microorganismo, sí. ¿De qué tipo? Bacterias, ¿sí? Acá entra a jugar un papel importante la bacteria láctica, ¿sí? En esta etapa, generalmente esto siempre se va a dar al final o en el último tercio de la fermentación alcohólica, de forma espontánea se va a desarrollar la fermentación maloláctica. O también tenemos las bacterias lácticas, que son de uso comercial, o sea, las podemos comprar y las podemos inocular en la vasija, ¿sí?
En esta etapa ya queda muy poco azúcar, casi nada, casi ya al final, como dije, la fermentación alcohólica, y en este momento actúan las bacterias lácticas consumiendo el ácido málico, ¿sí? Y lo transforman en ácido láctico. El ácido málico es el segundo ácido en importancia en el vino, y en la uva sobre todo. De hecho, cuando la uva está verde tiene mucha concentración de ácido málico que después se pierde por combustión en la respiración. El ácido málico, para que sepan, es el ácido está muy presente o en mayor cantidad en la manzana, por ejemplo. ¿Sí? Bien, en esta etapa se va a producir un desprendimiento de gas carbónico muy lento, o sea, es una fermentación muy lenta, ¿sí? Y tiene dos objetivos la fermentación maloláctica. Primero es lograr la estabilidad microbiológica del vino, ¿sí? Y segundo, la mejora organoléptica. ¿Por qué estabilidad microbiológica? El ácido málico siempre va a estar si no se lleva a cabo la fermentación maloláctica. Pero si no se lleva la fermentación maloláctica en tiempo y forma o en la bodega, se puede producir en cualquier momento durante la vida del producto. Lo peor que nos puede pasar es que se nos fermente una botella ya envasada y vestida, ¿sí? A ver, no pasa nada, chicos. Van a comprar un Malbec y al destaparlo van a terminar tomando un espumante. Pero bueno, es un poco molesto desde el punto de vista del consumidor, ¿sí? Y segundo es la mejor organoléptica. El ácido málico, como les dije, es un ácido amargo, muy rústico. En cambio, al transformarlo en ácido láctico, es un ácido mucho más agradable al paladar. Digo, el ácido láctico lo consumimos en los lácteos y sabemos las características organolépticas y agradables que tiene. Bueno, eso hace y ayuda a la mejora organoléptica del vino, ¿sí? Durante este proceso de fermentación maloláctica hay que hacer una muy buena gestión de la temperatura. Las bacterias son termosensibles, tienen un rango de temperatura para trabajar muy exigente y muy acotado. El ideal es 20 grados, mínimo 18, máximo 22. Por debajo de 18 no trabajan y por encima de 22 tampoco, ¿sí? Y nosotros tenemos una cuestión muy particular en esta etapa del proceso de elaboración. La fermentación maloláctica generalmente se da acá, como dije, fines de marzo, principios de abril, cuando ya empieza el otoño, empiezan las temperaturas a disminuir, y ahí nos vemos obligados a acondicionar el espacio, a calefaccionar básicamente, y cuando no se dan las condiciones para poder calefaccionar, lo que hacemos es muy